La dejaron vacía, ignorada por un marido que jamás supo tocar su alma, ni su corazón. Y justo cuando el frío de la Navidad parecía recordarle todo lo que nunca tuvo, un apache extraño cruzó su camino, con una mirada capaz de incendiar lo que ella había enterrado. Esa noche algo despertó en silencio, algo que su marido nunca logró hacerla sentir y que cambiaría su destino para siempre. México, 1897. El invierno había llegado temprano aquel año, y en el norte de México el frío no solo se sentía en la piel, sino en los huesos. Las mañanas amanecían cubiertas por una neblina espesa que parecía no querer levantarse, como si el cielo mismo se negara a mirar lo que ocurría abajo. En una casa modesta, de adobe envejecido y techo bajo, Leonor Salgado despertaba cada día con el mismo silencio. Un silencio que no era descanso, sino ausencia. Tenía 27 años, pero su mirada cargaba un cansancio que no se medía en años, sino en desilusiones. Había pasado 4 de ellos casada y uno entero aprendiendo a sobrevivir a lo que quedó cuando su marido se fue. No hubo despedida, no hubo explicación, solo una casa vacía, una cama fría y el murmullo del pueblo repitiendo en voz baja que había sido reemplazada. Leonor se levantaba antes de que el sol asomara por completo, no por obligación, sino porque el sueño ya no le pertenecía. Dormía poco, y cuando lo hacía su descanso era liviano, interrumpido por recuerdos que regresaban sin ser llamados. Se cubría los hombros con un rebozo gastado y caminaba descalza por el suelo frío, como si el contacto con la dureza de la tierra fuera una forma de recordarse que seguía allí. La casa olía a leña apagada y a café recalentado. Era un olor humilde, persistente, que se había vuelto parte de ella. Preparaba su desayuno en silencio, siempre lo mismo, siempre sin prisa. No porque tuviera tiempo de sobra, sino porque nadie la esperaba en ningún lugar. El mundo no parecía tenerle reservado un sitio. El pueblo la observaba con una mezcla de curiosidad y juicio. Las mujeres la miraban de reojo cuando pasaba por la plaza, como si su sola presencia fuera una advertencia. Los hombres evitaban sostenerle la mirada, no por respeto, sino por incomodidad. Una mujer abandonada cargaba un estigma que nadie nombraba en voz alta, pero que todos entendían. Para muchos, si un hombre se iba, era porque algo en ella había fallado. Leonor sentía ese peso incluso cuando nadie hablaba. Lo sentía en los susurros que se detenían al verla acercarse, en las puertas que se cerraban con un poco más de fuerza de lo necesario, en las sonrisas tensas que no llegaban a los ojos. Había aprendido a caminar con la cabeza en alto, no porque no le doliera, sino porque no estaba dispuesta a regalarles la satisfacción de verla quebrarse. Su matrimonio había sido una promesa que nunca se cumplió. Rafael Quiroga, su esposo, era un hombre rígido, criado en la idea de que una mujer debía obedecer y agradecer. Durante 4 años, Leonor había vivido bajo un techo donde el afecto era escaso y la ternura inexistente. Nunca fue golpeada, pero fue ignorada de formas que dejaban marcas más profundas. Nunca fue insultada en público, pero fue humillada en privado con silencios, desprecios y ausencias. No recordaba una sola noche en la que se hubiera sentido deseada. Nunca una caricia lenta, nunca una palabra suave dicha sin intención de corregirla. Rafael cumplía con sus deberes como esposo de la misma manera en que cumplía con cualquier obligación, sin emoción, sin cuidado. Y cuando se fue, Leonor comprendió que incluso ese poco que había tenido no era amor, sino costumbre. El abandono llegó como una sentencia. Una mañana, Rafael simplemente no volvió. Días después, el rumor se confirmó. Se había ido con otra mujer, más joven, más risueña, más fácil de exhibir como triunfo. Leonor no lloró frente a nadie. Lloró sola, de rodillas, en la habitación donde había aprendido a callar, y cuando las lágrimas se agotaron, algo dentro de ella se cerró para protegerse. Desde entonces, no permitió que ningún hombre se acercara más de lo necesario. No aceptó conversaciones prolongadas, no sostuvo miradas que prometieran algo más. Su corazón,
Herido y desconfiado, se había convertido en una fortaleza silenciosa. No porque no deseara amar, sino porque no estaba dispuesta a volver a ser abandonada. La Navidad se acercaba, y con ella un peso adicional. Las calles comenzaban a adornarse con ramas de pino y luces sencillas. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el incienso que salía de la iglesia. Para muchos era tiempo de reunión y esperanza. Para Leonor era un recordatorio de lo que nunca había tenido. Una noche compartida con verdadero afecto, una mesa donde el amor fuera más que un adorno. Cada campanada que anunciaba la cercanía de la fecha resonaba en su pecho como un eco distante. Recordaba las navidades pasadas, sentada junto a un hombre que jamás la miró con ternura, fingiendo gratitud por una vida que no sentía propia. Recordaba haber pensado en silencio que quizá así era el amor, que quizá no estaba hecha para sentirlo de otra manera, pero incluso en medio de esa resignación, Leonor conservaba algo que nadie había logrado arrebatarle: su dignidad. No se volvió amarga, no se volvió cruel. Continuó ayudando a quien lo necesitaba. Continuó cumpliendo con sus labores. Continuó creyendo, en algún rincón oculto de su alma, que la vida debía ser algo más que sobrevivir. A veces, al caer la tarde, se sentaba frente a su casa y miraba el horizonte. Los cerros se teñían de tonos dorados y rojizos, y el viento traía consigo sonidos lejanos: el canto de algún ave, el trote de un caballo, voces que no lograba distinguir. En esos momentos, Leonor sentía una extraña mezcla de tristeza y calma, como si su historia, aún incompleta, estuviera aguardando algo que todavía no sabía nombrar. No buscaba nada, no esperaba nada, y quizá por eso, sin saberlo, estaba más cerca que nunca de que su destino cambiara. Porque hay mujeres que no levantan la voz, pero cuya resistencia silenciosa termina siendo escuchada por el corazón correcto. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu like. Tu apoyo es lo que permite que este canal siga creando romances intensos, lentos y llenos de emoción, pensados para personas que aman historias que se sienten de verdad. Si quieres más historias como esta, depende de ti. Comenta Navidad y forma parte de nuestra comunidad. Y si deseas apoyar aún más, conviértete en miembro del canal y ayúdanos a crecer juntos. Leonor Salgado no se consideraba una mujer triste. Había días en los que el dolor se le posaba en el pecho como una piedra, sí, pero no caminaba por el pueblo con la amargura en el rostro ni con la queja en los labios. Había aprendido algo esencial después del abandono. Mostrar fortaleza no era lo mismo que no sentir, y ella sentía demasiado. Su vida, desde que Rafael se fue, se había vuelto una sucesión de gestos pequeños y repetidos. Lavaba la ropa con cuidado, como si cada prenda fuera frágil. Barría el piso lentamente, no por limpieza excesiva, sino porque el sonido de la escoba sobre la tierra le daba una extraña sensación de control. Encendía la lumbre cada mañana aunque no tuviera hambre, solo para ver el fuego. El fuego no la abandonaba. Siempre respondía cuando ella lo llamaba. En las noches, cuando el silencio se volvía más espeso, los recuerdos regresaban sin pedir permiso. No llegaban como escenas claras, sino como sensaciones: el frío de una cama compartida sin calor humano, el peso de una presencia que no ofrecía consuelo, la incomodidad de saberse acompañada y, aún así, sola. Leonor había sido una esposa correcta. No perfecta, pero sí entregada. Había aprendido pronto a no pedir demasiado. Al principio, pensó que el amor se construía con paciencia, que los hombres eran distintos, que la ternura llegaría con el tiempo. Esperó en silencio, esperó sin reproches, esperó hasta que la espera se volvió costumbre. Rafael no era un hombre de palabras duras, pero tampoco de gestos amables. Su desprecio era sutil, cotidiano, casi invisible para los demás. Nunca levantó la mano contra ella, y eso hacía que muchos pensaran que había sido un buen marido. Pero había maneras más profundas de quebrar a una mujer: mirarla sin verla, tocar su cuerpo sin cuidado, tratar su presencia como una obligación.
Leonor recordaba cómo, en los primeros meses, se arreglaba el cabello con esmero, cómo elegía el vestido con la esperanza de provocar una mirada distinta. Recordaba la decepción silenciosa al notar que nada cambiaba. Con el tiempo, dejó de intentarlo, no por orgullo sino por cansancio. Aprendió a hacerse pequeña para no estorbar. El abandono no fue un estallido, fue un vacío. Un día Rafael simplemente no regresó. Las horas pasaron, luego los días, y finalmente llegó la certeza. La noticia de que se había ido con otra mujer no la sorprendió tanto como pensó que lo haría. En el fondo, algo dentro de ella siempre supo que no era amada. Lo que dolió no fue la traición, sino la confirmación de que nunca había sido elegida. Después de eso, Leonor se permitió llorar una sola vez, con la intensidad de quien necesita vaciarse para seguir respirando. Luego se secó el rostro, se lavó las manos y siguió adelante. No buscó consuelo en nadie, no quiso explicaciones. Comprendió que algunas heridas no se sanan hablando, sino sobreviviendo. Desde entonces, había construido una barrera invisible a su alrededor. No era fría, no era grosera, pero mantenía una distancia clara. Las palabras amables le parecían sospechosas, las sonrisas prolongadas, innecesarias, no porque odiara a los hombres, sino porque ya no confiaba en las promesas que no se sostenían con hechos. El corazón de Leonor no estaba muerto, estaba cerrado, como una casa que, tras haber sido saqueada, decide asegurar puertas y ventanas. No se abría a nadie, ni siquiera a sí misma. Había aprendido a vivir sin esperar caricias, sin imaginar futuros compartidos, sin soñar despierta. Y sin embargo, había noches en las que el cuerpo le recordaba lo que la mente negaba. Una necesidad profunda, no solo física, sino emocional. El deseo de ser mirada sin juicio, tocada con cuidado, sostenida sin condiciones. Esos pensamientos la avergonzaban, no porque fueran impuros, sino porque le recordaban todo lo que nunca tuvo. La Navidad se acercaba lentamente, como una marea inevitable. El pueblo comenzaba a transformarse, las casas se adornaban, las familias se preparaban para reunirse, las risas infantiles llenaban las calles. Leonor observaba todo desde una distancia prudente, como quien mira una celebración a la que no fue invitada. Para ella, la Navidad no era una fecha feliz. Era una noche larga, cargada de recuerdos incómodos. Recordaba sentarse a la mesa junto a Rafael, compartir alimentos sin palabras, intercambiar regalos sin emoción. Recordaba haberse preguntado, en silencio, si así sería siempre, si la vida adulta consistía en aceptar lo que tocaba sin esperar más. Ese año, sin embargo, algo era distinto. No sabía qué, pero lo sentía en el aire. Tal vez era el cansancio de haber sobrevivido tanto tiempo sin esperanza. Tal vez era la madurez que le había dado el dolor. O tal vez era simplemente el momento en que una mujer deja de preguntarse qué hizo mal y comienza a preguntarse qué merece. Leonor no lo sabía aún, pero su resistencia silenciosa, su dignidad intacta y su forma de amar incluso cuando no era amada, estaban preparando el terreno para algo que jamás habría imaginado. No buscaba a nadie, no esperaba a nadie, pero había aprendido a escucharse y en ese silencio interior comenzaba a gestarse un cambio. Porque cuando una mujer deja de mendigar amor, algo en el mundo se reordena y el destino, paciente, empieza a acercarse sin hacer ruido. Leonor Salgado no supo explicar por qué aquella mañana decidió salir un poco más lejos de lo habitual. Tal vez fue el aire limpio que bajaba de los cerros o la necesidad silenciosa de caminar sin rumbo, lejos de las miradas conocidas del pueblo. Se cubrió con su rebozo y avanzó por el camino de tierra que bordeaba los campos, escuchando el crujido suave de sus pasos y el murmullo distante del viento. No iba en busca de nada, solo quería respirar sin sentirse observada. Fue entonces cuando lo vio. No fue un encuentro brusco ni repentino, sino una presencia que se impuso con una calma inquietante. Un hombre alto, inmóvil, como si el paisaje lo hubiera aceptado desde siempre. Su figura recortaba el horizonte,
con una fuerza que no necesitaba demostración. La luz del sol dibujaba líneas firmes sobre su cuerpo, ancho de hombros, sólido, silencioso. Leonor sintió cómo algo en su pecho se tensaba, no de miedo, sino de una alerta profunda que nacía del instinto. Era Tayen Acalán. No necesitó que nadie se lo dijera. En el norte su nombre circulaba como un susurro cargado de respeto y temor. El apache más temido de la región, el guerrero del que se contaban historias exageradas, mezcladas con verdades a medias y miedos heredados. Para el pueblo, Tayen no era un hombre, sino una amenaza. Para Leonor, en ese instante, era simplemente alguien que estaba allí. Ella se detuvo. Él también. No hubo palabras, no hubo gestos bruscos, solo una distancia prudente, cargada de una tensión extraña. Leonor notó sus manos fuertes, relajadas a los costados del cuerpo, sin armas visibles, sin intención de intimidar. Notó su rostro severo, de rasgos marcados, pero no cruel. Sus ojos, oscuros y profundos, no la recorrieron con descaro. La miraron como se mira algo que merece cuidado. Leonor sintió un leve temblor en las manos. No recordaba la última vez que un hombre la había observado sin exigir nada, sin evaluar, sin juzgar. Tayen inclinó apenas la cabeza en un gesto breve, respetuoso. No habló, no avanzó, no acortó la distancia. Ese simple acto, tan distinto a todo lo que Leonor conocía, la desarmó más que cualquier palabra. Era un saludo silencioso, una forma de decir, «Te veo sin invadir». Ella respondió del mismo modo, bajando la mirada por un segundo antes de volver a levantarla. Su corazón latía con fuerza, pero no de temor. Era una mezcla confusa de curiosidad y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. El aire parecía más denso entre ellos, como si el mundo hubiera reducido su tamaño para contener ese instante. Tayen fue el primero en romper la quietud. Dio un paso hacia atrás, dejándole espacio, como si comprendiera que Leonor necesitaba sentir control sobre la situación. Ese gesto quedó grabado en ella. Los hombres que había conocido siempre avanzaban, tomaban, decidían. Él retrocedía. Leonor continuó su camino con pasos lentos, consciente de cada movimiento. Pasó junto a él sin que sus cuerpos se rozaran. Aún así, sintió el calor de su presencia, una energía serena que contrastaba con las historias que había escuchado. Cuando lo dejó atrás, no se atrevió a mirar de inmediato. Siguió caminando con el pulso acelerado y la mente en silencio. Solo cuando estuvo a cierta distancia, giró la cabeza. Tayen ya no estaba allí, como si nunca hubiera existido. El resto del día, Leonor no logró concentrarse en nada. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a esos ojos, a ese silencio lleno de significado. Se sorprendió a sí misma recordando detalles mínimos, la firmeza de su postura, la ausencia de agresividad, la forma en que había respetado su espacio. No era atracción lo que sentía, se dijo, era desconcierto. Y sin embargo, su cuerpo reaccionaba como si hubiera reconocido algo familiar. En el pueblo, el rumor no tardó en llegar. Alguien la había visto cerca del camino. Alguien había mencionado al apache. Las miradas se volvieron más intensas, más inquisitivas. Leonor lo percibió de inmediato. Sabía cómo funcionaba ese juicio silencioso. Una mujer sola no debía exponerse, mucho menos acercarse a un hombre como él. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su casa, pensó en la diferencia entre el miedo que le habían enseñado y la sensación real que había experimentado. No había sentido peligro, había sentido algo más inquietante: seguridad. Una seguridad que no provenía de promesas ni de palabras, sino de una actitud. No durmió bien. Soñó con un paisaje amplio, sin paredes, sin sombras que la observaran. Al despertar, se sintió confundida. No entendía por qué aquel encuentro tan breve había dejado una huella tan clara en ella. Intentó convencerse de que era solo una coincidencia, un cruce de caminos sin importancia. Pero en el fondo, algo dentro de Leonor sabía que no era así. Porque hay presencias que no llegan para quedarse en un recuerdo pasajero, sino para alterar el equilibrio de una vida entera.
Y aunque Leonor aún no lo comprendía, el guerrero que nadie se atrevía a mirar había visto en ella algo que el mundo llevaba años ignorando. Después de aquel primer encuentro, Leonor Salgado intentó convencerse de que nada había cambiado. Continuó con su rutina, con sus gestos medidos, con esa forma contenida de habitar el mundo que había aprendido tras el abandono. Pero el cuerpo no miente, y algo en ella estaba distinto. No era agitación ni ilusión, era una atención nueva, como si sus sentidos se hubieran afinado sin pedirle permiso. Volvió a encontrarse con Tayén Acalán días después, y luego otra vez, siempre de manera natural, sin citas ni búsquedas deliberadas. Él aparecía como aparecen las cosas que no fuerzan su lugar, en el camino, cerca del río, al borde del campo donde ella recogía leña. Nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Siempre a una distancia que respetaba su espacio, y al mismo tiempo la hacía sentir acompañada. Leonor comenzó a notar que su presencia no la inquietaba. Al contrario, cuando Tayén estaba cerca, el cuerpo dejaba de tensarse. No había en él urgencia ni intención oculta. No la observaba como un hombre que mide lo que puede tomar, sino como alguien que contempla lo que no quiere dañar. Esa diferencia, tan sutil y tan profunda, comenzó a abrir grietas en la fortaleza que ella había construido alrededor de su corazón. Él hablaba poco. Cuando lo hacía, su voz era grave y serena, sin adornos innecesarios. No preguntaba por su pasado, no intentaba arrancarle confesiones. Se limitaba a escuchar cuando Leonor hablaba y a guardar silencio cuando ella callaba. Para una mujer acostumbrada a justificar su dolor o a esconderlo, esa ausencia de presión era un alivio inesperado. Leonor descubrió que, junto a Tayén, no necesitaba explicar quién era ni por qué vivía sola. Él no le pedía razones, no la hacía sentir incompleta. La miraba como se mira algo entero, incluso cuando está herido. Esa mirada, limpia y firme, empezó a devolverle una sensación que había olvidado, la de ser suficiente. A veces caminaban en paralelo, sin tocarse, compartiendo el mismo ritmo. El sonido de sus pasos sobre la tierra, el murmullo del viento entre los árboles, el canto distante de algún pájaro al atardecer. Esos momentos, aparentemente simples, se volvían profundos. Leonor sentía que su respiración se acompasaba con la de él, como si el cuerpo recordara una armonía antigua. No había promesas, no había declaraciones, y sin embargo, cada gesto de Tayén estaba cargado de una consideración que ella nunca había conocido. Cuando Leonor se detenía, él se detenía. Cuando ella dudaba, él esperaba. Nunca la tocó sin que ella lo permitiera. Nunca invadió su silencio. Ese respeto, tan poco común, comenzó a sanar heridas que Leonor ni siquiera sabía que seguían abiertas. El contraste con su pasado era inevitable. Con Rafael todo había sido exigencia y espera. Esperar que cambiara, esperar que mirara, esperar que entendiera. Con Tayén no había espera, solo presencia. Y esa presencia constante, tranquila, fue transformando lentamente la manera en que Leonor se veía a sí misma. El pueblo, por supuesto, no tardó en notar los cambios. Las miradas se volvieron más duras, los comentarios más directos. Una mujer sola caminando con un apache era para muchos una provocación. Leonor sentía el peso del juicio cuando regresaba a su casa, cuando cruzaba la plaza, cuando entraba a la iglesia. Pero algo había cambiado en ella. Ya no bajaba la cabeza. Tayén también percibía esa tensión. Sabía lo que representaba para los habitantes del lugar. Había vivido toda su vida bajo la mirada del prejuicio, pero por primera vez no estaba dispuesto a retirarse para evitar el conflicto. No por orgullo, sino porque entendía que, al hacerlo, estaría confirmando la idea de que él no merecía estar allí. Y, sobre todo, que Leonor no merecía elegir. Hubo una tarde en la que Leonor se dio cuenta de que había reído. No una risa forzada ni nerviosa, sino una risa breve y sincera, provocada por un comentario sencillo de Tayén. Se sorprendió a sí misma. La risa le sonó extraña en la garganta, como un idioma que había olvidado.
pero no se reprimió. Dejó que existiera. Esa noche, al cerrar la puerta de su casa, Leonor apoyó la espalda contra la madera y cerró los ojos. No pensó en el futuro. No se permitió imaginar nada más allá de ese momento. Solo reconoció una verdad silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. No era amor. Todavía no. Era algo más frágil y más importante. La recuperación lenta de la confianza. La certeza de que el respeto puede ser el inicio de todo. Leonor no lo sabía aún, pero cada paso dado junto a Tallien estaba reconstruyendo con paciencia la capacidad de su corazón para volver a sentir sin miedo. Y así, sin grandes gestos ni palabras solemnes, el respeto comenzó a curar lo que el abandono había dejado roto. El cambio no pasó desapercibido. En los pueblos pequeños, donde la vida ajena suele ser el único espectáculo constante, basta una variación mínima para encender el juicio colectivo. Leonor Salgado lo sintió primero en el aire, antes que en las palabras. El saludo que antes era breve se volvió distante. Las miradas que solían esquivarla comenzaron a detenerse un segundo más de lo necesario. No era curiosidad, era advertencia. Había aprendido a reconocer esa sensación desde joven. Era la misma que había sentido cuando Rafael se fue y el rumor empezó a circular. Pero esta vez era distinto. Antes, el juicio la había alcanzado en medio de su debilidad. Ahora la encontraba de pie, más consciente de sí misma, más despierta. Aún así, el peso de la mirada ajena seguía siendo duro. Las mujeres murmuraban entre ellas cuando Leonor pasaba. Algunas lo hacían con lástima fingida, otras con un desprecio que se disfrazaba de preocupación moral. Se hablaba de decencia, de límites, de lo que una mujer correcta debía o no debía permitir. Nadie le preguntó cómo se sentía. Nadie quiso saber si era feliz. Para el pueblo, bastaba con señalar. Los hombres, por su parte, observaban con una mezcla incómoda de temor y resentimiento. La figura de Tallien Acalán despertaba viejos miedos, heredados de relatos exagerados y prejuicios transmitidos como verdades absolutas. No importaba que él caminara en calma, que no levantara la voz, que evitara el conflicto. Para muchos, su sola presencia era una provocación. Leonor comenzó a notar cómo ese rechazo también intentaba infiltrarse en su interior. No como una duda hacia Tallien, sino como una presión constante. Un intento de hacerla sentir culpable por elegir la tranquilidad que había encontrado junto a él. Se preguntó, más de una vez, si no estaba siendo imprudente, si no estaba exponiéndose a un dolor mayor. No por miedo a Tallien, sino por la violencia silenciosa de la exclusión. Tallien percibía todo. No necesitaba que se lo explicaran. Había vivido bajo el peso del prejuicio desde siempre. Sabía reconocer cuando el silencio se cargaba de hostilidad, cuando una mirada dejaba de ser indiferente para convertirse en amenaza. Y sin embargo, no se retiró. No dio un paso atrás para facilitarle las cosas al pueblo. Tampoco empujó a Leonor hacia el conflicto. Simplemente permaneció. Esa permanencia fue, en sí misma, un acto de desafío. Hubo días en los que Leonor pensó en volver a encerrarse, en recuperar la invisibilidad que la había protegido durante tanto tiempo. Pero algo en ella se resistía. No quería perder lo que estaba construyendo, aunque aún no supiera ponerle nombre. No quería volver a hacerse pequeña para tranquilizar a los demás. El antagonismo comenzó a manifestarse de formas más directas. Comentarios al pasar, advertencias disfrazadas de consejo, insinuaciones sobre su reputación. Alguien le dijo que estaba jugando con fuego. Alguien más le recordó que una mujer sola no debía provocar. Leonor escuchó todo sin responder, no porque aceptara esas palabras, sino porque comprendía que discutir no cambiaría nada. Lo que sí cambió fue su postura. Caminaba más erguida. Sostenía la mirada cuando alguien intentaba intimidarla. Y en esos momentos sentía la presencia silenciosa de Tallien como un ancla firme. No la defendía con palabras, no intervenía para imponer respeto. Simplemente estaba allí, recordándole que no estaba sola. La tensión creció,
pero también lo hizo la claridad. Leonor comenzó a entender que el rechazo no tenía que ver con lo que ella hacía, sino con lo que representaba. Una mujer que no pedía permiso, una mujer que elegía. Y esa elección incomodaba a quienes necesitaban que todo permaneciera igual. En medio de ese clima, Leonor descubrió algo esencial. El respeto que estaba aprendiendo a darse a sí misma era más fuerte que cualquier murmullo. No era valentía impulsiva, era una determinación tranquila, nacida de haber tocado fondo y haber sobrevivido. No hubo enfrentamientos abiertos aún, no hubo estallidos, solo una presión creciente, un aviso claro de que el camino que estaba recorriendo no sería sencillo. Pero Leonor, por primera vez, no deseó retroceder. Sabía que lo que estaba defendiendo no era una relación, sino su derecho a sentir sin vergüenza. Y mientras el pueblo se organizaba, consciente o no, para condenar lo que no comprendía, Leonor seguía avanzando con pasos firmes. Porque cuando una mujer ha aprendido a respetarse, incluso el juicio más duro pierde parte de su poder. El verdadero conflicto estaba en marcha, y Leonor, sin saberlo, ya había elegido no volver a esconderse. La Navidad llegó envuelta en un silencio distinto. No era el silencio pesado de otros años, cargado de resignación y recuerdos incómodos, sino uno expectante, casi irreverente, como si la noche misma supiera que algo estaba a punto de transformarse. Leonor Salgado despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de calma y nerviosismo que no lograba explicar. No había hecho planes, no había prometido nada, y aún así, el día parecía mirarla de frente, como si aguardara una decisión. Preparó su casa con gestos sencillos, limpió sin prisa, acomodó la mesa con un cuidado que no nacía de la obligación, sino del deseo de hacer espacio. Encendió velas pequeñas, no para adornar, sino para acompañar. El aroma del pan recién horneado se mezcló con el del café, y por primera vez en muchos años, Leonor no sintió que lo hacía solo para cumplir con una fecha. Lo hacía porque quería. A lo largo del día, pensó en Tayen Acalán más de lo que estaba dispuesta a admitir. En su forma de estar sin imponer, en su respeto silencioso, en la manera en que su sola presencia había logrado aquietar un corazón que llevaba años en guardia. No se trataba de pasión impetuosa, ni de promesas apresuradas. Era algo más profundo, y por eso mismo más intenso. Al caer la tarde, Leonor tomó una decisión que nació sin dramatismo, pero con una claridad firme. Caminó hasta el lugar donde solía encontrarse con Tayen, sintiendo cada paso como un acto consciente. Cuando lo vio, inmóvil y atento como siempre, no dudó. Lo invitó a pasar la noche de Navidad en su casa. No hubo explicaciones largas, solo una invitación sencilla, dicha con la voz serena de quien sabe lo que quiere. Tayen no respondió de inmediato. La miró con una atención profunda, como si buscara en su rostro cualquier señal de duda. No la encontró. Asintió despacio, con respeto, entendiendo que aquella invitación no era solo un gesto social, sino una entrega delicada. Aceptó sin invadir, sin celebrar, sin apurar nada. La noche cayó lentamente. El cielo se cubrió de estrellas y el frío se volvió más intenso. Dentro de la casa, el ambiente era cálido, iluminado por la luz suave de las velas. Leonor sintió como su respiración se volvía más consciente, más presente. No había ansiedad, pero sí una emoción contenida que recorría su cuerpo con una intensidad nueva. Compartieron la cena en silencio interrumpido solo por palabras breves, necesarias. No hablaron del pasado, no hablaron del mañana. Se quedaron en el ahora, en ese espacio íntimo que se había construido sin esfuerzo. Leonor notó cómo Tayen la observaba, no con deseo apresurado, sino con una atención cuidadosa, casi reverente. Esa mirada, tan distinta a todo lo que había conocido, la hizo sentir vista de verdad. El primer gesto fue mínimo, una cercanía apenas perceptible, una mano que se aproximó sin tocar. Leonor sintió el latido de su propio corazón y por primera vez en mucho tiempo no quiso huir de esa sensación. Cuando Tayen finalmente rozó su mano,
Lo hizo con una suavidad que la desarmó. No había urgencia, no había posesión, solo una pregunta silenciosa a la que ella respondió quedándose. El primer beso llegó sin anuncio. No fue arrebatado ni tembloroso, fue lento, profundo, cargado de una emoción que había esperado años para manifestarse. Leonor cerró los ojos y permitió que ese contacto sencillo atravesara las capas de defensa que había levantado. No sintió miedo, sintió alivio, como si su cuerpo reconociera por fin una forma de amor que no dolía. Lo que siguió fue una entrega consciente, construida paso a paso. Tajen la tocó con un cuidado que hablaba de respeto y deseo al mismo tiempo. Cada gesto estaba lleno de atención, como si él comprendiera la fragilidad de ese momento. Leonor se permitió sentir sin reservas. Dejó atrás la vergüenza, el recuerdo del abandono, la idea de que debía conformarse con menos. Esa noche su cuerpo no fue un lugar de obligación ni de silencio. Fue un espacio de encuentro. Cada caricia era una afirmación, cada mirada una promesa sin palabras. Leonor descubrió lo que era sentirse deseada sin ser exigida, amada sin ser juzgada. Por primera vez, el acto de entregarse no la dejó vacía, sino completa. No hubo prisa, no hubo exceso. Todo se dio con una naturalidad que la sorprendió. Cuando finalmente descansaron envueltos en la calma que sigue a la emoción verdadera, Leonor sintió algo que no había sentido jamás después de compartir su cuerpo con un hombre. Paz. Una paz profunda, reparadora, que no pedía explicaciones. En el silencio posterior, Tajen habló con voz baja, firme. Le dijo que la respetaba, que la deseaba, que no había llegado a su vida para herirla. No prometió lo imposible. Prometió presencia, cuidado, verdad. Leonor escuchó esas palabras sin escepticismo, sin miedo. No necesitaba garantías. Le bastaba la coherencia entre lo que él decía y lo que había demostrado. Esa noche de Navidad no borró el pasado, no curó todas las heridas de inmediato, pero marcó un antes y un después. Leonor comprendió que había cerrado un ciclo de dolor que no merecía cargar más. Había dejado de ser la mujer abandonada para convertirse en una mujer que elegía. Mientras el amanecer comenzaba a insinuarse, Leonor supo, con una certeza tranquila, que su vida había cambiado. No porque alguien la hubiera rescatado, sino porque ella misma se había permitido volver a sentir. Y en ese despertar silencioso, comprendió que el amor verdadero no llega con ruido ni promesas grandilocuentes, sino con respeto, paciencia y una presencia capaz de sanar incluso las heridas más profundas. El amanecer posterior a la Navidad no trajo sobresaltos. Llegó despacio, con una luz pálida que se coló por la ventana y dibujó sombras suaves en las paredes. Leonor Salgado despertó con una sensación desconocida. El cuerpo en calma, la mente clara, el corazón sin nudos. No había euforia, había certeza. Esa certeza tranquila que nace cuando una herida deja de sangrar. Durante los días siguientes, la vida retomó su curso con una naturalidad sorprendente. Leonor volvió a sus tareas, a sus caminatas, a su silencio elegido. Tajen Acalán continuó presente como siempre, sin invadir, sin exigir, sin apropiarse de nada que no le fuera ofrecido. Entre ellos no hubo urgencia ni declaraciones grandilocuentes. Bastaba una mirada para entenderse, bastaba el respeto para sostener lo vivido. Fue entonces cuando el pasado decidió regresar. La noticia llegó antes que el hombre. Un rumor que recorrió el pueblo con la rapidez de lo prohibido, cargado de una curiosidad morbosa que nadie se esforzó en disimular. Rafael Quiroga había vuelto, el mismo que se fue sin despedirse, el mismo que había elegido a otra mujer, el mismo que, durante 4 años, nunca supo tocar a Leonor con ternura. Leonor no se estremeció al oírlo. Sintió, en cambio, una distancia nueva, como si ese nombre perteneciera a otra vida. Aún así, comprendió que el encuentro era inevitable. Los regresos, cuando no se enfrentan, se convierten en fantasmas. Rafael apareció una tarde frente a su casa. El tiempo no lo había tratado con la indulgencia que él esperaba. Su porte seguro se había vuelto rígido.
Su mirada cargaba una inquietud que antes no tenía. Habló con una voz que intentaba sonar firme, pero que se quebraba en los silencios. Dijo que había cometido un error. Dijo que se había equivocado de camino. Dijo que había sufrido. Leonor lo escuchó sin interrumpirlo. No por debilidad, sino por claridad. Observó cómo intentaba reconstruir una autoridad que ya no existía. Cómo apelaba a recuerdos que para ella habían perdido todo peso. Cómo hablaba de amor ahora, cuando antes solo había hablado de deber. Rafael prometió cambiar. Juró que ahora entendía lo que había perdido. Aseguró que estaba dispuesto a empezar de nuevo. Sus palabras eran correctas, bien ordenadas, como aprendidas. Pero Leonor, que había pasado años descifrando silencios, supo reconocer la diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el miedo a quedarse solo. No alzó la voz. No necesitó hacerlo. Le habló con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Le dijo que ya no era la mujer que él había dejado atrás, que el abandono no solo la había herido, también la había despertado, que no estaba dispuesta a regresar a un lugar donde había aprendido a hacerse pequeña. Rafael intentó apelar a la costumbre, a la historia compartida, al qué dirán. Mencionó el escándalo, el juicio del pueblo, la conveniencia de lo conocido. Cada argumento que ofrecía lo alejaba más. Leonor comprendió con una claridad dolorosa que él no había regresado por amor, sino por pérdida de control. La tensión creció cuando Rafael notó la serenidad de Leonor. Algo en ella lo descolocaba. Ya no encontraba a la mujer sumisa, silenciosa, dispuesta a esperar. Encontraba a alguien erguido, consciente de su valor, y esa transformación lo enfrentó con su propia carencia. Cuando Tallien apareció, no lo hizo como desafío, sino como presencia. Se detuvo a una distancia respetuosa, sin intervenir, confiando en la fortaleza de Leonor. Rafael lo miró con desprecio primero, con inseguridad después. El contraste era evidente. No hacía falta confrontación para que la diferencia quedara expuesta. Leonor entonces tomó la decisión que sellaba su transformación. Miró a Rafael y le dijo, con una firmeza suave, que su tiempo había terminado, que no guardaba rencor, pero tampoco esperanza, que había aprendido por fin a no aceptar migajas cuando merecía respeto, que el amor no se suplica ni se recupera por orgullo. Rafael se marchó con el peso de una derrota que no supo nombrar. El pueblo observó en silencio, sorprendido por una escena que no había terminado como esperaba. Leonor no lloró, no sintió alivio exagerado. Sintió cierre, un cierre limpio, definitivo. Después, cuando quedaron solos, Leonor buscó la mirada de Tallien. No necesitaba palabras. Él entendió. Se acercó sin tocarla, dándole espacio para respirar ese momento. Leonor se permitió sentir el temblor breve que antecede a las decisiones importantes. Luego exhaló, como quien deja atrás un peso antiguo. Ese día, Leonor comprendió que el amor verdadero no compite ni reclama. Se sostiene, que elegir no es traicionar el pasado, sino honrar el presente, y que a veces el regreso de quien te hirió solo sirve para confirmar que ya no pertenece a tu vida. El pasado había tocado a su puerta. Leonor la abrió y la cerró con dignidad, y al hacerlo, se quedó donde su corazón había decidido habitar. Después de la partida de Rafael, el silencio volvió a instalarse en la vida de Leonor Salgado. Pero ya no era el silencio áspero de otros tiempos, ese que pesaba como una culpa o una ausencia. Era un silencio distinto, más limpio, como el que queda después de una tormenta, cuando el aire se aclara y todo parece respirar mejor. Leonor caminó durante días con una sensación nueva en el pecho. No era triunfo, ni orgullo, era coherencia. Por primera vez en su vida había dicho no sin temblar, no desde la rabia, sino desde la certeza. Y esa certeza, aunque serena, removía capas profundas de su historia personal. Había momentos en los que el recuerdo del enfrentamiento con Rafael regresaba como un eco distante, no para doler, sino para confirmarle algo esencial. Ya no necesitaba justificar sus decisiones ante nadie. Durante años había explicado su paciencia, su aguante, su silencio. Ahora por primera vez no debía explicarse,
había elegido, y esa elección la sostenía. Tayen Acalán no cambió su manera de estar tras aquel episodio. No celebró la derrota del otro hombre. No reclamó victoria. Continuó siendo el mismo. Atento, presente, respetuoso. Esa coherencia tan poco común terminó de sellar algo en Leonor. Comprendió que el amor verdadero no se afirma con discursos, sino con constancia. Caminaron juntos en esos días posteriores, más cerca que antes, pero sin apuro. La cercanía ya no era solo física, sino emocional. Leonor se permitió hablar un poco más, no del dolor con dramatismo, sino con honestidad. Tayen escuchaba sin interrumpir, sin corregir, sin minimizar. Para Leonor, ser escuchada sin ser juzgada era una forma profunda de reparación. En una de esas caminatas, Leonor entendió algo que la conmovió hasta las lágrimas. No estaba con Tayen porque necesitara protección ni refugio. Estaba con él porque lo elegía. Porque junto a él podía ser completa, no rescatada. Esa distinción, tan sutil, tan poderosa, le devolvió una dignidad que nunca supo que había perdido. Tayen también habló, no de su pasado con detalle, sino de su forma de entender el vínculo entre dos personas. Le dijo que no buscaba poseerla ni cambiarla, que su intención no era ocupar el lugar que otro había dejado vacío, sino construir algo nuevo, desde cero, con respeto y verdad. Le habló de permanecer, incluso cuando las cosas no fueran fáciles, no como promesa grandiosa, sino como decisión diaria. Leonor lo escuchó con el corazón abierto. Ya no tenía miedo de creer, porque había aprendido a observar. Sabía reconocer cuando una palabra estaba respaldada por actos, y en Tayen, cada gesto coincidía con lo que decía. Esa congruencia la tranquilizaba más que cualquier juramento. El pueblo, mientras tanto, seguía observando. Algunos empezaban a callar, otros persistían en su juicio. Pero Leonor ya no se definía por esas miradas. Comprendió que no podía controlar lo que pensaran, pero sí la forma en que se posicionaba frente a su propia vida, y eligió no volver a ser menos para encajar. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente y teñía el paisaje de tonos cálidos, Leonor sintió con claridad que había cruzado un umbral invisible. Ya no vivía a la defensiva, ya no se preparaba para el abandono. Su corazón, que había aprendido a cerrarse para sobrevivir, comenzaba a abrirse no desde la necesidad, sino desde la confianza. Tayen se detuvo frente a ella y la miró con una profundidad que no necesitaba palabras. En ese instante, Leonor entendió que el amor que estaban construyendo no era una reacción al pasado, sino una elección consciente del presente. No se trataba de olvidar lo vivido, sino de no permitir que definiera lo que aún estaba por venir. Leonor apoyó una mano en el pecho y respiró hondo. Se permitió sentir gratitud, no hacia el dolor que había atravesado, sino hacia la mujer en la que se había convertido gracias a él. Una mujer capaz de decir no, de elegir sí, de mantenerse firme sin endurecerse. Ese día, sin pronunciar grandes frases, Leonor selló una promesa consigo misma. Nunca volvería a aceptar menos de lo que merecía. No por orgullo, sino por amor propio. Y al hacerlo comprendió que el vínculo que estaba construyendo con Tayen no era una huida ni un consuelo, sino una afirmación. El amor, cuando llega de verdad, no pide que te pierdas, te encuentra. Y Leonor por primera vez se había encontrado a sí misma en el lugar correcto. El tiempo que durante años había parecido detenido para Leonor Salgado comenzó a moverse con una cadencia distinta. No avanzaba con sobresaltos ni promesas desmedidas, sino con la firmeza serena de lo que se construye sin miedo. Después de haber cerrado la puerta al pasado, la vida no se apresuró a recompensarla. Simplemente le ofreció continuidad. Y en esa continuidad, Leonor encontró algo más valioso que la sorpresa: estabilidad. Con Tayen Acalán, los días adquirieron una forma nueva. No hubo necesidad de definir lo que eran con palabras grandilocuentes. Se reconocían en los gestos cotidianos, en la manera de caminar juntos, en la atención silenciosa que él le ofrecía incluso cuando no estaba presente. Leonor se descubrió esperando el amanecer sin ansiedad,
ocupando su casa sin sentirla vacía, respirando con una calma que no conocía. El pueblo siguió siendo el mismo, pero ya no tenía el mismo poder. Algunos comenzaron a observar con una curiosidad menos dura, casi desconcertada. Otros persistieron en su rechazo, aferrados a creencias que no sabían cuestionar. Leonor dejó de intentar comprenderlos. Entendió que no todas las historias están hechas para convencer a quienes miran desde afuera. La relación con Tallien avanzó sin ocultamientos. No se escondían, pero tampoco desafiaban por provocar. Su presencia juntos se volvió una afirmación silenciosa. Leonor notó cómo, poco a poco, su nombre dejaba de pronunciarse con lástima. Ya no era la abandonada, ya no era la que fracasó. Era simplemente Leonor, una mujer que había elegido. Tallien, por su parte, continuó mostrando una forma de amar que no necesitaba imponerse. No reclamaba espacios ni marcaba territorio. Se integraba a la vida de Leonor con respeto, como quien entiende que el amor no se adueña, se suma. Esa manera de estar terminó por transformar incluso a quienes lo miraban con recelo. La coherencia, cuando es constante, termina desarmando al prejuicio. Llegó un día en que Leonor comprendió que ya no caminaba sola, no porque dependiera de Tallien, sino porque había construido un vínculo donde el acompañamiento no anulaba la individualidad. Se sentía más fuerte, más clara, más completa. Y esa plenitud no la hacía arrogante, la volvía agradecida. La decisión de unir sus vidas no fue precipitada. Nació de conversaciones tranquilas, de silencios compartidos, de una comprensión mutua que se había ido afirmando con el tiempo. Leonor aceptó la idea del matrimonio sin miedo, no como una obligación ni como una reparación del pasado, sino como una elección consciente, distinta a todo lo que había vivido antes. Cuando esa decisión comenzó a circular en el pueblo, las reacciones fueron diversas. Hubo sorpresa, rechazo, incluso burla, pero también hubo miradas nuevas, menos rígidas. Algunos comprendieron que el amor que se sostiene con dignidad termina por reclamar su lugar, incluso en los espacios más cerrados. Leonor atravesó ese proceso sin vacilar. No necesitaba aprobación. Había aprendido que la felicidad no se negocia para resultar aceptable. Caminó erguida, consciente de que cada paso suyo estaba enseñando algo, aunque nadie se lo pidiera. Que una mujer podía ser abandonada, sanar y volver a amar sin pedir permiso. En la intimidad de su casa, Leonor y Tallien comenzaron a imaginar un futuro compartido sin idealizarlo. Hablaron de trabajo, de convivencia, de los desafíos que vendrían. No pintaron una vida perfecta, sino una vida real. Y eso, para Leonor, fue el gesto de amor más profundo. La honestidad sin adornos. El vínculo se volvió hogar, no por las paredes que los rodeaban, sino por la sensación de pertenencia que compartían. Leonor descubrió lo que era sentirse cuidada sin ser vigilada, acompañada sin ser limitada. Su cuerpo, su voz, su presencia eran respetados en todo momento. Aquello que durante años había considerado un lujo imposible se volvió su nueva normalidad. Mientras el tiempo avanzaba, Leonor comprendió que su historia ya no estaba definida por el dolor que había atravesado, sino por la forma en que había elegido reconstruirse. El amor que había encontrado no borraba su pasado, lo resignificaba, lo convertía en una etapa necesaria, no en una condena. El pueblo, testigo silencioso de esa transformación, no tuvo más opción que aceptar lo evidente. Leonor Salgado no había sido salvada, se había elegido, y en esa elección había encontrado un amor que no exigía sacrificio, sino presencia. El futuro se abría ante ella con una claridad nueva. No prometía ausencia de dificultades, pero sí un camino compartido desde la verdad. Leonor, por primera vez, no se preguntó si duraría. Sabía que ocurriera lo que ocurriera, ya no volvería a perderse a sí misma. Y así, sin estridencias ni dramatismos innecesarios, el amor que nació en silencio comenzó a convertirse en una vida compartida, firme y luminosa, construida desde la dignidad y la elección consciente.
El paso de los años no llegó como una sorpresa, sino como una confirmación. La vida de Leonor Salgado se asentó en una calma profunda, construida día a día con actos pequeños y verdaderos. No fue una felicidad ruidosa ni ostentosa, fue una felicidad que respiraba, que se sostenía en la rutina compartida y en la certeza de no estar sola consigo misma. Junto a Tayen Acalán, el tiempo aprendió otro lenguaje. Las mañanas se abrieron con la luz entrando sin prisa, con el aroma del café mezclándose con el aire fresco del campo. Las tardes trajeron conversaciones sencillas, miradas que se entendían sin palabras, silencios que no pesaban. La casa dejó de ser un refugio y se convirtió en un hogar, no por su tamaño ni por su forma, sino por la presencia constante del cuidado. Leonor descubrió que el amor verdadero no borra las cicatrices, pero las vuelve parte de una historia que ya no duele. Recordaba su pasado sin temblar, no desde el rencor ni desde la nostalgia, sino desde una comprensión madura. Había sido abandonada, sí, pero no había sido destruida. Aquella herida había sido el umbral de su transformación. El pueblo, que una vez la señaló, terminó por acostumbrarse a verla erguida. Algunos aprendieron a respetarla en silencio, otros nunca lo hicieron del todo. Pero Leonor ya no medía su valor por esas miradas. Había comprendido que la dignidad no necesita testigos para existir. Su vida hablaba por ella. Con el tiempo llegaron los hijos. Llegaron sin estruendo, como llegan las cosas que se desean sin desesperación. La risa infantil llenó los espacios donde antes había eco. Leonor miraba a su familia con una emoción contenida, consciente de la fragilidad y la fuerza que convivían en ese milagro cotidiano. Tayen, firme y sereno, se convirtió en un padre presente, protector sin dureza, amoroso sin condiciones. Leonor se sorprendía a veces observando escenas simples, una mesa compartida, una mano buscando otra, una mirada cómplice al final del día. En esos instantes comprendía la magnitud de lo vivido. No era la ausencia de dolor lo que la había llevado allí, sino la decisión de no quedarse atrapada en él. Hubo noches en las que el recuerdo del pasado intentó asomarse, como una sombra antigua. Leonor lo reconocía, lo dejaba pasar y volvía al presente con una sonrisa leve. Ya no necesitaba luchar contra esos recuerdos. Habían perdido su poder. Eran parte de un camino que la había conducido exactamente a donde estaba. En la quietud de una tarde cualquiera, Leonor entendió algo que nunca antes había sabido poner en palabras. No había sido elegida al final por un hombre distinto. Había sido elegida por ella misma en el momento exacto en que dejó de conformarse. El amor que llegó después no fue una compensación, sino una consecuencia. Miró a Tayen y sintió una gratitud profunda, no por haberla salvado, sino por haber caminado a su lado sin intentar cambiarla. Él no fue su rescate, fue su compañero, y esa diferencia lo había cambiado todo. Leonor respiró hondo, con la serenidad de quien sabe que no necesita demostrar nada más. Su vida, ahora plena, no pedía aprobación ni explicaciones. Había sido herida, había sido abandonada, había sido juzgada, y aún así, había elegido amar sin perderse. Comprendió entonces que su historia no era una excepción, sino una verdad silenciosa. Cuando una mujer deja de mendigar amor y se elige a sí misma, el mundo termina por reordenarse a su alrededor. Y así, con el corazón en paz y los pies firmes sobre la tierra que había aprendido a habitar, Leonor supo que su verdadera vida no comenzó cuando alguien regresó, sino el día en que ella decidió no volver jamás a aceptarse como menos. Antes de despedirnos de esta historia, quiero pedirte algo importante, y lo hago desde el corazón. Si este romance te hizo sentir, si caminaste junto a Leonor y Tayen, si amas las historias de amor profundas, lentas y llenas de emoción como las grandes novelas de época, suscribirte y dejar tu like no es un gesto pequeño. Es la forma en que ayudas a que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como esta, hechas con cuidado, con alma y pensadas especialmente para mujeres que aman el romance verdadero. Aquí estamos construyendo una comunidad que cree en el amor que sana,
en las historias que no se olvidan, en los romances que se sienten despacio y se recuerdan para siempre. Si quieres ser parte activa de esta familia, comenta la palabra Navidad. Así sabré que estuviste aquí, que sentiste la historia y que compartimos este mismo amor por los romances de época. Y si deseas apoyar todavía más este proyecto, puedes convertirte en miembro del canal. Tu membresía permite que sigamos creando historias largas, cuidadas y emocionantes, sin perder la esencia que nos une. Ser miembro es ayudar a que este espacio siga existiendo para ti y para todas las personas que aman este tipo de relatos. Gracias por estar, por sentir y por formar parte de esta comunidad. Las mejores historias las seguimos viviendo juntas.